Buenas tardes para todos. Vamos hoy a tener nuestra sesión de lectura y discusión que complementa la presentación que yo hice la vez pasada sobre algunos supuestos pedagógicos de filosofía para niños. Insisto en que eran algunos supuestos pedagógicos, hay muchos, pero miramos a partir de filosofía para niños cómo entender la relación entre enseñar, aprender, pensar, etcétera. Cómo entender desde filosofía para niños todo el tema de las competencias, qué presupuestos pedagógicos va construyendo Lippmann y Anne-Marie Richard como base de su programa, y sobre todo cómo van eligiendo ciertas herramientas básicas de la tradición filosófica, como la pregunta, el comentario, el plan de discusión, el ejercicio de exploración conceptual, etcétera, como base de una pedagogía que se acomode a la tradición de la filosofía, pero que además opere con medios sencillos, básicos, que sean a la vez económicos, pero muy poderosos, fáciles de aplicar, pero muy poderosos. Eso que planteé yo la vez pasada lo vamos a complementar hoy con dos lecturas, dos textos que escribí yo y dos textos que escribió Lippmann, en donde se profundizan varios de esos temas. El primero es un artículo mío que se llama Sobre enseñar y aprender en filosofía, que es una reflexión sobre qué significa propiamente aprender filosóficamente, cómo debe ser una enseñanza filosófica y cómo entender el aprendizaje filosófico como algo que es resultado del propio pensamiento y no de la enseñanza de otro. Ese texto nos lo va a comentar Homero. A continuación vamos a examinar un texto de Matthew Lippmann y Anne-Marie Richard que se llama Algunos presupuestos educativos de la práctica filosófica con los niños y los jóvenes, donde ellos intentan poner como algunas bases esenciales de lo que sería una reflexión pedagógica propia de filosofía para niños. Insistirán sobre todo en conservar la integridad de la filosofía como disciplina, en la necesidad de que las aulas se transformen en comunidades de indagación y en la necesidad esencial de que se prepare un currículo, unos maestros que puedan llevar la filosofía a la escuela. El tercer texto es una reflexión mía basada en buena parte también en el trabajo de Lippmann, pero retomando de otras partes, es una reflexión sobre las competencias en filosofía o las habilidades. ¿Qué tipo de habilidades o competencias son las que debemos poder cultivar a través de un programa como Filosofía para Niños? Y cómo esas competencias tienen distintos niveles, hay habilidades más básicas, hay habilidades filosóficas generales, específicas, incluso algunas habilidades filosóficas de más alto nivel, y cómo sobre la base de eso se puede pensar en que filosofía para niños se integre al currículo regular de la escuela. Y finalmente, este segundo texto nos lo va a comentar Marta. Este tercer texto, el segundo lo comenta Tania, que se me olvidaba decirlo. Y finalmente, el texto de Matthew Lippmann, que se llama Actividades para desplegar la filosofía con los niños y las niñas, planes de discusión y ejercicios, donde él, a partir de ejemplos de los ejercicios y planes de discusión que él mismo ha elaborado, nos explica el sentido que eso tiene en la pedagogía propia de filosofía para mí. Y por qué la filosofía tiene que recuperar cosas tan básicas como el ejercicio, como el plan de discusión, bueno, como otras herramientas, pero él se centra fundamentalmente en estas dos. Este texto nos lo va a comentar María José más adelante. Bueno, podemos entonces entrar en materia. Entonces, Homero tiene la palabra. Vamos a comentar el texto sobre enseñar y aprender en filosofía. Adelante, Homero. Ok, gracias. Bien, les voy a hacer algunos comentarios sobre lo que leí del texto de Diego Pineda sobre enseñar y aprender en filosofía.
Inicio este comentario en que sabemos que hablar no solo es comunicarse con otros, sino la capacidad de expresar nuestra manera de pensar y de sentir hacia los demás, y también la capacidad de interpretar aquello que otras personas nos dicen. Si bien nosotros aprendemos de los padres, de los hermanos, de los amigos, ¿sí? Es decir, de lo que otras personas dicen, platican, cuentan, relatan. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo aprender los buenos hábitos y hacer mejores juicios? Yo digo que lo ideal sería enseñar y aprender virtudes a través de los buenos hábitos. Pero ¿qué sucede cuando el contexto donde nos desenvolvemos solo existen personas que comunican los vicios o malos hábitos? Lo menciono esto porque aquí en la ciudad, en Durango, más bien el estado, es una zona muy amplia de serranías donde existen, pues ahí los medios de cultivo, vamos, ideales para la delincuencia organizada. Y ahí conviven los niños, y ellos viven entre gente con muchos vicios, es decir, no me refiero nada más a los vicios de ingerir bebidas embriagantes, sustancias tóxicas, sino a los vicios en los que ellos caen en cuanto a lo más común que es para ellos robar, asesinar, secuestrar. Entonces esos niños se desenvuelven en esos ámbitos. Por eso digo, ¿qué es lo que sucede pues cuando los contextos son, vamos, por decirlo así, inhóspitos, ¿no? Desafortunadamente nos ha tocado aprender en modelos educativos donde se piensa que el aprendizaje es todo aquello que nos enseñan en casa, en la escuela o en el contexto donde habitamos, ¿sí? Yo pienso que escuchar, memorizar, entender, repetir lo que uno, vamos, valga la redundancia, lo que uno memoriza, no es del todo una práctica errónea. Porque si no, ¿cómo aprendemos nosotros a hablar? ¿Cómo aprendemos lenguas? ¿Cómo aprendemos idiomas? ¿Sí? Lo que debemos aprender es a razonar, es mi punto de vista, sobre aquellos conceptos que nos interesa conocer. Pero bueno, el detalle es cómo aprendemos filosofía, ¿verdad? Sabemos también que la filosofía no se enseña a repetir argumentos de otros, sino a realizar una reflexión propia sobre los escritos e ideas del autor. Este hecho con el fin de pensar por uno mismo y así analizar el propio punto de vista del autor. Como nos ha dicho Diego, no se trata de las lecturas que nos da hacer un resumen y recitar ese resumen, sino profundizar sobre qué es lo que nos tratan de comunicar esos textos, qué nos hace reflexionar sobre ello, ¿sí? Y pensar en cómo el autor está tratando de comunicarse con nosotros. En la Universidad Pedagógica de acá de mi tierra, acá en Durango, he tenido experiencias de asesorar trabajos de tesis de personas que trabajan con sordos, con débiles visuales, es decir, en lo que le llaman educación especial, ¿sí? Pero de veras es sorprendente cómo los profesores llegan a manejar el idioma de señas o lenguaje de señas y cómo pues el sordo puede traducir el pensamiento del profesor a través de los signos, ¿sí? Del lenguaje de los signos. Pero cómo el que enseña a aprender, aprende a aprender. Es decir, en este caso, cómo aprendió el profesor el lenguaje de señas. Entonces, enseñar
es más difícil que aprender. En fin, hago algunas preguntas aquí que les voy a compartir en el chat. ¿Sí? Las voy a mencionar así brevemente. Si nadie puede enseñarnos a pensar, entonces, ¿cómo aprender a pensar por uno mismo? ¿Cómo enseñar filosofía para niños si el aprendizaje no es capaz de desarrollar una actitud filosofante? El docente que enseña filosofía para niños es realmente un meditador continuo y persistente de los textos de la tradición filosófica. Esas son las preguntas que hago, se las voy a anotar aquí en el chat para que si ustedes quieren iniciar una conversación, lo hacemos con gusto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mientras los va anotando, yo quiero hacer dos precisiones que además también vuelven un poquito más complejo lo que usted acaba de decirnos. Usted toca una cosa que es muy interesante y es la memoria. Usted dice, yo creo que memorizar y repetir lo que uno memoriza no es del todo una práctica errónea, no es una forma errónea de aprender, ¿cierto? ¿Cierto? Hoy en día todos dicen, es que la enseñanza es memorística. La enseñanza solo cultiva la memoria. Yo diría, ojalá cultivara la memoria. El aprender cosas de memoria no es posible sino porque uno las estructura. La memoria humana no es una memoria puramente repetitiva, reproductiva. Uno lo que recuerda mejor es lo que organiza en una estructura. Si tenemos mala memoria, ordinariamente es porque no sabemos estructurar lo aprendido. La memoria es el fruto de que uno sepa estructurar lo aprendido, de que aprenda significativamente. Y la memoria es una muy buena base para el razonamiento. Muchas veces no razonamos bien por falta de memoria. Muchas veces no comprendemos bien la historia por falta de memoria. Yo creo que filosofía para ellos tiene que recuperar la memoria. Y hay cosas que uno tiene que... Porque es que cuando uno aprende algo de memoria y lo sabe estructurar, tiene ahí una estructura que puede recrear. Si uno aprende un verso bien aprendido, uno piensen en una pequeña estrofa de un poema. Esa es una estructura mental que uno puede, con la que uno puede luego jugar mentalmente, ¿no? Para formar buenos razonadores y personas con capacidad de reflexión, tenemos que formar personas que son capaces de retener lo aprendido porque lo han estructurado adecuadamente. Eso es la memoria. La memoria es la capacidad de organizar lo que sabemos y de dejarlo bien guardadito. La memoria es como la biblioteca mental de cada uno. El gran problema es que muchas veces hoy en día no hacemos bibliotecas mentales. Hoy en día nos aprendemos cosas sueltas y las ponemos de cualquier manera. No, uno tiene que aprender a organizar su mente y la memoria es eso. La memoria es la capacidad de organizar lo que uno sabe según ciertos patrones. Precisamente porque están bien organizados, bien estructurados, uno los recuerda. Como pasa con una biblioteca. Uno puede tener 1000 libros. Si no tiene alguna clasificación, ni algún orden, ni alguna estructura su biblioteca, el día que va a buscar un libro no lo encuentra. La memoria es la posibilidad de organizar lo que sabemos y, por tanto, de razonar con mayor firmeza. Bueno, qué pena, yo me extendí un poco, pero es que creo que este punto es clave, porque es que a veces se nos olvida que parte esencial del aprender es saber utilizar nuestra memoria. Bueno, esa era la primera precisión que quería hacer. No sé si alguno quiere comentar. Entonces utilizamos la manito. Yo tengo ahorita otros comentarios. Mi segundo comentario
comentario tiene que ver con esto, que ya lo he dicho muchas veces. Yo siempre les insisto, no resuman. Tiene que ver muy claramente con eso. Porque resumir es poner ideas sueltas sobre un papel. A uno en el colegio le ponían a leer un libro y a resumirlo. No, resumir es, la gente le dice a uno, deme tips, 10 tips sobre tal cosa. 1, 2, 3, 4. Muchas veces una cosa no tiene relación con otra. Uno tiene que aprender a hacer síntesis, a organizar las ideas partiendo de una tesis, de un principio, desarrollándolas lógicamente. Esto es aprender a pensar de forma organizada, ¿no? Y hacer resúmenes no nos ayuda a pensar de forma organizada. Lo que nos ayuda a pensar de forma organizada es analizar bien la información que tenemos y hacer una síntesis buena de esa información en un espacio reducido y concreto donde uno se ve obligado a decir solo lo esencial. Vale, entonces, está abierta la discusión para que revisemos las preguntas que nos plantea Homero. ¿Quién se anima? Sí, Ernesto. ¿Qué tal? Sí, sobre la primera pregunta que plantea Homero, me parece, entiendo que se formula en los términos que plantea el texto de, si no me equivoco, citando también a Dewey sobre cómo hay cosas como respirar, ¿no? Que pensar es como respirar en el sentido de que no es que nos enseñan a respirar, ¿no? Sino que lo hacemos, pero también el mismo texto habla de cómo lo que sí podemos hacer es mejorarlo, ¿no? O trabajar en esa función que de alguna manera podríamos decir que es natural y en ese sentido no se nos enseña, pero el perfeccionamiento y esa práctica, pues al final creo que es ahí donde es lo interesante, ¿no? Porque lo pensaba justo con la respiración leyendo el texto, porque ahora, quizá también porque uno se va haciendo más grande y de repente van los achaques y la salud y todo, y de repente empieza a pensar en muchas funciones corporales que ha dado por hecho y que no ha perfeccionado, como la respiración misma, ¿no? O sea, que la damos por hecho, pero que cuidar, ser más conscientes de nuestra respiración, encontrarla, ver cómo el papel que juega en ciertos momentos, etcétera. Me parece que también podemos extender la analogía en ese sentido, en esta pregunta de pensar por uno mismo. Pues claro, está, por supuesto que está la paradoja de lo que es el uno mismo y los demás, ¿no? Me parece que la pregunta, por supuesto, en todos esos sentidos tiene muchas provocaciones, pero me interesaba un poco abordar esta en primer lugar, como de las cosas que a lo mejor sí ya tenemos, pero que al final sí podemos perfeccionar, ¿no? Ahora ya entrar al cómo, pues sí me queda claro que es parte de lo que hacemos desde filosofía y que es toda una aventura y travesía, ¿verdad? Y déjeme, Ernesto, ya que usted lo cita, recuerdo el texto, está ahí en la página 135, no, perdón, 138. Y además cuando hablamos de Dewey también hicimos referencia a él. Porque es que el texto de Dewey, ese es el texto con el que empieza Cómo pensamos. Es el primer párrafo del libro. Lo recuerdo porque es muy interesante. Dice John Dewey, nadie puede decirle a otra persona cómo debe pensar. Del mismo modo que nadie debe instruirlo en cómo ha de respirar o hacer que circule su sangre. Esas cosas son funciones vitales. Respirar, hacer la digestión, que circule la sangre. A mí nadie me tiene que enseñar eso. No obstante, es posible indicar y describir a grandes rasgos las distintas maneras en que los hombres piensan realmente. Entonces nadie me tiene que enseñar a pensar porque yo ya sé pensar. Pero podemos describir a grandes rasgos las distintas maneras en que los hombres piensan realmente. Algunas de ellas son mejores que otras y se pueden enunciar las razones por las cuales son mejores. Quien comprende cuáles son las mejores maneras de pensar y por qué son mejores, puede, si lo desea, modificar su propia manera de pensar para que resulte más eficaz. Igual que el que se pone a examinar cómo respira, puede mejorar su respiración para ser un atleta, ¿cierto?
Si lo desea, puede modificar su propia manera de pensar para que resulte más eficaz. Es decir, para realizar mejor el trabajo que el pensamiento es capaz de realizar y que otras operaciones mentales no pueden llevar a cabo con la misma eficacia. Nadie nos puede enseñar a pensar, pero podemos aprender a pensar mejor. ¿Qué es pensar mejor? Ahí entramos en otro plano. ¿Qué es pensar por uno mismo? Ahí entramos en otro plano. Ya esas son preguntas más difíciles. Podemos aprender a pensar mejor, podemos aprender a pensar por nosotros mismos, es un poco la idea de Lippmann, pero tendremos que pensar qué quiere decir pensar por sí mismo. Creo que en el comentario de Tania vamos a tocar ese tema de nuevo. Marta, adelante. Yo quería hacer una referencia a la memoria, que de repente por época se ha satanizado y últimamente el pensar reflexivo, el pensar por uno mismo, pareciera que ha sustituido a la memoria. Y en uno de los documentos de el análisis de resultados que los chinos han tenido en PISA, dice uno de los comentaristas que muy probablemente los chinos han tenido buenos resultados porque han tenido que memorizar algo así como 10,000 caracteres que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en el chino. Entonces allí, cuando reflexionamos sobre este tipo de datos tan abrumadores, pues cobra mucho más sentido el aporte que tiene la memoria en nuestra cotidianidad. Ese comentario es muy interesante. Y claro, una de las grandes causas del analfabetismo en la China clásica era para leer y escribir en el chino clásico había que dominar eso como 10,000 signos distintos, una vaina así bárbara. De hecho, una de las cosas que hizo Mao Zedong y que fue parte de su revolución cultural fue que él contrató una serie de lingüistas de Occidente y de China también, por supuesto, de Oriente, y lograron reducir la lengua china a 300 y pico de signos básicos. Claro, esa era la posibilidad de alfabetizarlo. Pero evidentemente el que tiene que aprender y tiene que aprender prácticamente de memoria ciertas cosas, tiene un bagaje intelectual mayor, por una parte, ¿no? Tiene más posibilidades de relación. Hoy lo que hacemos es todo lo contrario. Usted no aprenda nada. No sume y no multiplique, para eso está la calculadora. No escriba de su propia letra lo que está aprendiendo. Tranquilo, tómele una foto al PowerPoint. No. El aprender es algo que no solo pasa en la mente. El aprender tiene mediaciones corporales y mediaciones instrumentales, ¿no? Hay un texto precioso de Ludwig Wittgenstein que se llama el cuaderno azul y el cuaderno marrón. Son unos cuadernos donde Wittgenstein tomaba notas y hacía comentarios. Uno la tapa era azul, el otro la tapa era marrón. Por eso se llaman así. Pero eran cuadernos donde él hacía reflexiones. Y hay una parte muy linda donde dice que uno de los grandes problemas que tenemos en Occidente es que creemos que se piensa con la cabeza y solo con la cabeza. Y Wittgenstein dice, pues es que cuando yo estoy escribiendo, también mi mano piensa. Parte esencial del ejercicio de comprender es tomar el lápiz y tomar notas, o por lo menos teclear. La mediación física del aprendizaje es muy esencial. Y por eso la memoria parte de actividades físicas. Porque es que la memoria es una huella.
Cuando uno recuerda, ¿qué es lo que hace? Que recurre a las huellas que las cosas han dejado en la mente en último término. Entonces, recordar, memorizar, reconstruir lo que ya sabíamos, todo ese proceso de la memoria y la reminiscencia es parte esencial del aprendizaje. Quien se ha acostumbrado a memorizar más tiene una capacidad de comprensión mayor. Yo sigo creyendo que es muy importante que hay cosas que tiene que aprenderse en memoria. Aprender, ya no le enseñan a uno poemas. El ejercicio de repetir un poema hasta que uno se lo aprende es un ejercicio mental bellísimo y fundamental. Aprender fechas. Todo el mundo critica, es que la historia es una cosa de puras fechas. Aprenda fechas, hermano. Es que aprender fechas es como poner mojones en lo aprendido. Uno tiene que tener fechas claras, porque si no, no organiza su cabeza. Es que el mundo antiguo cambió totalmente en el año 323 antes de Cristo, cuando murió Alejandro Magno. No fue antes ni después. Esa fecha marca un hito radical. Es que el mundo cambió profundamente en 1453, cuando los turcos otomanos se tomaron el Imperio Romano de Oriente, o Bizancio. Se tomaron Constantinopla, finalmente, la gran capital. Es que uno tiene que aprender fechas también, porque es que eso le permite a usted tener coordenadas claras. Eso es muy importante, porque usted razona a partir de datos ciertos, concretos. Yo siempre insisto en que la memoria es esencial, es parte esencial del aprendizaje. Bueno, qué pena, yo me encarreté con lo de la memoria a propósito del comentario de Marta, pero en las preguntas de Homero hay otra cantidad de elementos. A ver, ¿quién más quiere compartirnos sus reflexiones? Viene al caso también, sí, perdón, ahí ni levanté la mano, discúlpenme. Es que viene al caso también, en el caso del Menón, si las virtudes se pueden enseñar. Volvemos a lo mismo, ¿no? No nos sabemos con virtuosos, sino nos hacemos virtuosos. Y esto se logra solo a través de los hábitos, se menciona. Entonces, ¿cómo, para la primera pregunta que hago, cómo aprender a pensar por uno mismo? Volvemos a esa reflexión, ¿no? Haciendo referencia al Menón, si las virtudes se pueden enseñar. Sí, entonces es algo a lo que debemos nosotros meternos fuertemente para poder llegar a trabajar filosofía para niños con relación a los hábitos, a las virtudes, ¿verdad? Para lograr la felicidad. Mire, esa pregunta, esta es la pregunta esencial de la pedagogía clásica entre los griegos. Y me parece que para Lippmann es muy importante también. Vamos a ver por qué. ¿Las virtudes se pueden enseñar? Los sofistas creían que sí. Deme usted un muchacho de 14, 15 años, démelo y yo lo preparo. Lo preparo para que triunfe en la polis y sea un hombre poderoso porque domina la palabra, etc. ¿Por qué creían los sofistas que la virtud se podía enseñar? Porque creían que era una habilidad técnica. Ser virtuoso era saber manejar el lenguaje y producir grandes discursos. Platón y Aristóteles se opusieron mucho a eso, pero creo que hay una parte, a ver, hay virtudes que se pueden enseñar, sobre todo las virtudes intelectuales. Un arte se puede enseñar, la ciencia se puede enseñar. Las virtudes morales no, a uno no le dan, nadie da clases de justicia, ¿cierto? Si yo montara un curso y digo, voy a montar un curso para enseñarles a ser justos, nadie me creería, ¿cierto? Voy a montar un curso para enseñarles a ser amables, los estoy engañando, yo no les puedo enseñar a ser amables.
pero cada uno puede aprender a ser amable. Si es cuidadoso con el modo como trata a las personas, si hace una serie... Las virtudes morales no se pueden enseñar, pero se pueden aprender y se pueden perfeccionar porque son hábitos y los hábitos siempre son perfectibles, ¿no? Los hábitos siempre son perfectibles. Entonces, ahí hay un punto que creo que es central. ¿Qué hace filosofía para niños? Dice, yo no le puedo enseñar a pensar a la gente, pero puedo poner condiciones para que el que quiera pueda aprender a pensar mejor. ¿Cómo? Ejercitándonos en la discusión, ejercitándonos en la narración y en la problematización de las situaciones vividas por los niños y los jóvenes que cuentan a través de historias, ejercitándonos en hacer preguntas, ejercitándonos en revisar el razonamiento, ejercitándonos en todo eso que es propiamente filosófico. Adelante. Gracias, voy a ser breve. Justo en la semana pasada surgió algo sobre este tema en la escuela con los niños y adolescentes, y pensando en la pregunta 2 y 3 de Homero, yo justo pensaba si era necesaria la actitud durante la sesión de los estudiantes que tuvieran esta actitud de reflexión todo el tiempo y una actitud de profundización. Porque no todos los estudiantes tienen, por ejemplo, yo a veces doy clases a las 7 de la mañana y pues no todos están en esa actitud, ¿no? Incluso el docente también varía, pero yo decía, bueno, ¿es necesaria la actitud durante la sesión o es para todos en este sentido de tener una actitud reflexiva y de profundización durante las sesiones? O quizá es la repetición la que forma tal actitud y pensamiento, ¿no? O sea, como este ejercicio pensando en la relación que hacen con la meditación, el yoga y demás, que es como esta repetición, 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 la que va formando, ¿no? Entonces, quizá a veces nos preocupamos mucho porque durante la sesión, pues la mayoría esté como en esa actitud de profundización, pero no siempre se da, ¿no? Sino quizá es el ejercicio mismo. Eso es lo que yo me quedé pensando. Mire, esa idea es muy interesante. No nos dé miedo repetir. Hoy en día, todo el día nos exigen que tenemos que ser novedosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el afán de ser novedoso? El afán de ser novedoso es el mayor obstáculo que ordinariamente tenemos para ser creativos. Hay un texto precioso de Neruda sobre la originalidad. Si quieren luego se los mando porque es muy bonito. Dice, es que ser original no es andar innovando. Ser original es hacer lo de siempre, pero siempre de una forma particular, con una identidad propia. ¿Cuál es el afán de ser original todo el tiempo? No, hay que aprender a repetir. Repetir es muy importante porque repetir es lo que afianza aquello en lo que uno se está ejercitando. Repetir ayuda a que se forme hábito. Los hábitos, Aristóteles decía, los hábitos se forman a partir de actos semejantes. No es la mera repetición mecánica, es la práctica continuada. Piensen en eso, piensen en el deporte de nuevo. En el fútbol, que es lo más conocido por todos. En el fútbol es claro que hay cosas que hay que mecanizar. Un defensa, por más buen defensa que sea, tiene que coordinar, por ejemplo, con sus otros defensas, cómo salen para provocar un fuera de lugar. Y eso tiene que mecanizarlo.
Muchas veces, por ejemplo, los técnicos para coordinar una defensa, una cosa que hacen es que los amarran a los 4 defensas a una cuerda. Ellos tienen que jugar con una cuerda y cuando tienen que, para provocar el fuera del lugar, entonces tiran la cuerda y todos tienen que salir juntos. Porque es que es un movimiento que hay que mecanizar. En la vida hay que mecanizar muchas cosas. Hay una parte mecánica del aprendizaje. ¿Cuál es el miedo a repetir? ¿Por qué no? Repetir es muy educativo. Recordar es muy educativo. Rememorar, reconstruir mediante la memoria las cosas. Es que uno no, para aprender, uno cree que aprender siempre es algo que viene de afuera. No, aprender es algo que viene de que uno mismo reconstruya sus procesos mentales. Y los procesos mentales no se mueren. Si usted organiza su cabeza, sus procesos mentales no se mueren. Yo el otro día les mandé el artículo del razonamiento que yo hacía para cuando tenía 10 años. Ese artículo yo lo escribí a los 40 y pico de años. Y me tocó devolverme a los 10 años a intentar reconstruir. A los 10 años no lo habría podido reconstruir como lo reconstruí ahí. 30 y pico de años después entendía mejor una experiencia que tuve a los 10 años y la podía estructurar mejor. Y no se me había olvidado. A medida que yo fui pensando en ella y fui repensando en cada detalle y haciendo cada relación, la fui reconstruyendo. Primero me la intenté contar a mí mismo, la precisé, intenté identificar personas, lugares, tiempos, secuencias, pero luego la fui reconstruyendo con la mente y la pude contar mejor que si lo hubiera contado a los 10 años. Repetir, rememorar, todo eso es base esencial de la aprendizaje. No todo tiene que ser novedad. Por eso a mí me gusta tanto filosofía para niños. Filosofía para niños no pretende ser demasiado novedoso. Es que si usted lo mira con cuidado, no tiene ninguna novedad rara. Algunos dicen, no, es que por primera vez la filosofía se hizo narrativa y novelas. Carreta. Eso Lippmann lo aprendió de los filósofos franceses. Porque los conocía, porque él vivió en Francia. Y él mismo lo cuenta, que él le llamaba la atención que los niños en Francia discutían de filosofía con sus papás. Pero es que Diderot, Voltaire, Rousseau, todos ellos escribieron novelas filosóficas. Lippmann no está inventando nada raro. ¿Cuál es la gran novedad? No, la gran novedad es que fue original. Y fue original porque no quiso inventarse todo desde cero, sino que supo responder a una necesidad de ese momento, recogiendo elementos de diversas partes, ¿no? No todos los novedosos son creativos, ni todos los creativos son novedosos. A veces hay gente muy creativa que repite y repite. Y la repetición, incluso en los hombres más creativos, la repetición tiene una función. Lean la poesía de García Lorca, por ejemplo, y verán. La fuerza de su poesía está en la repetición. ¿Han escuchado son 4 poemas que se llama El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que era un torero amigo de Neruda que muere un día en la plaza, creo que en Granada mismo. Dile a la luna que no quiero verla, que no quiero ver la sangre de Ignacio derramada en la arena y tal. Dile que no quiero verla, que no quiero verla. Luego el otro poema es a las 5 en punto de la tarde y la casa y a las 5 en punto de las 5. Lo repite. La fuerza del poema está en la grandeza de la repetición. La repetición es esencial en el aprendizaje. Qué pena. Marta, adelante. En música, el bolero de Ravel es una repetición en Claro, ese es diferentes un tonos. excelente ejemplo. Claro, es un excelente, claro. Y en cualquier arte usted encuentra
el ejercicio de la repetición. Los artistas van puliendo. Usted coge a Leonardo o a muchos otros y es que no fue que un día se sentaron y les salió porque eran genios, no. Ellos fueron construyendo cada trazo, hicieron bocetos, hicieron... ¿Mm? Porque es que la mente también procede. La mente no procede linealmente. La mente procede volviendo sobre sí misma. Eso es lo que llamamos reflexión. No, reflexión quiere decir eso, volverse uno sobre sí mismo. El mejor aprendizaje no es la acumulación de información que nos viene de fuera. Necesitamos información, desde luego. Pero uno no se hace más inteligente por acumular más información, sino por saber reconstruir sobre sus propios procesos mentales. Bueno, vamos al segundo comentario, Tania. Entonces, Tania tiene un texto de Matthew Lehman, Anne Margaret Chan y Frederick Loscanian que se llama Algunos presupuestos educativos de la práctica filosófica con los niños y jóvenes. Ese es corresponde al cuarto capítulo del libro Philosophy in the Classroom, en la segunda edición de 1980. Entonces, Tania, adelante. Gracias. Bueno, pues hablar de los supuestos, creo que otra vez coincido con que me toque hablar de los supuestos, ¿no? Y uno de los supuestos que manejan esta lectura es que los estudiantes deben de ser mayores, ¿no? A mí como que me llamó mucho la atención esta parte donde insisten este supuesto, ¿no? En que los estudiantes deben de ser menores o como que debe de ser los aprendizajes acordes a su edad. Y entonces ahí, bueno, a ver, ¿sería malo adelantar a los niños o por qué a veces reprimimos lo que están aprendiendo los niños? Aquí quiero compartir algo. Hace muchos años yo era directora de escuela y estábamos al final del ciclo escolar entregando documentos, una pila de documentos, ¿no? Para poder hacer nuestro engargolado con todos los documentos que se requieren a lo largo del ciclo escolar. Mi hija tendría por ahí de unos 4 años, más o menos, y entonces andaba jugando con los chiquillos. Ya, de repente llega y me dice, mami, ¿en cuál vas? ¿En cuál documento? Y entonces yo le dije, en los créditos escalafonarios. Y bueno, y se fue. Y una maestra, que estaba ahí, una maestra mayor, mucho mayor que yo, se voltea así con una cara de extrañeza y me dice, ay, pero ¿qué le tienes que decir? ¿Qué papeles? O sea, son papeles y ya, punto. Y entonces yo le dije, maestra, pues ella sabe que todo esto son papeles, pero cuando yo llegue a tal documento, ya nos vamos. Entonces ella está esperando ese documento porque nos vamos a ir ya a la casa. Y entonces ella nada más se quedó pensando. Entonces, digo, esto lo relaciono, esta anécdota, la relaciono con esto de por qué tenemos que esperar hasta cierta edad para hablarles propiamente a los niños, ¿no? O sea, a veces se cataloga a los niños como que, ay, es que está chiquito, es que no sabe, es que no entiende. Y pues no, son pequeños, pero realmente entienden. Los niños se van haciendo a como los vamos haciendo los adultos. Una muestra súper clara es el lenguaje, el cómo les hablamos a los niños, pues entonces ellos así aprenden a hablar. Entonces, pues no quieres que el niño aprenda a hablar cortado o no hablar mucho, pues háblale completo, háblale bien. Entonces, sí, Diego. Si me permites, quería hacer una pregunta. Claro, es que como tú introdujiste, creo que se nos quedó una cosa un poco ambigua. No es que no es que sea un supuesto de Liebman que los estudiantes de filosofía deban ser mayores. Eso sería contradecir totalmente lo que él mismo hizo toda su vida, que fue decir, los niños pueden hacer filosofía, ¿cierto? Sino que ese es el supuesto que hay que entrar a cuestionar. Sí. Ese es el primer y fundamental supuesto que hay que entrar a cuestionar. Y que hay que entrar a cuestionarlo por una razón pedagógica esencial. Yo me acuerdo que un día, en una de las charlas con Liebman, nos decía una cosa que a mí toda la vida me ha sonado mucho. Me dijo, nos decía esto.
¿Usted cómo quiere que se comporte una persona? Trátelo de esa manera como él quiere que se comporte. Si usted quiere formar niños inteligentes, trate a los niños como seres inteligentes. El problema es que buena parte de la pedagogía los supone tontos. Ay, es que es niño y todavía no entiende. Todavía no entiende. Primero, percibe cosas que muchos de los adultos ya no percibimos, que nos pasan totalmente desatendidas, desapercibidas. El niño percibe una cantidad de detalles. El niño interpreta las cosas que dice el adulto. Puede que no las entienda como las entiende un adulto, pero entiende. Pero siempre dice, no, partamos del hecho de que el niño es tonto. Si partimos del hecho de que el niño es tonto, pues formaremos niños tontos. Partamos del hecho de que el niño no entiende, pero es que es contradictorio. Dicen, el niño no entiende, pero les habla en un lenguaje totalmente complicado, como si estuvieran hablando con adultos, ¿no? Les dan explicaciones, pero luego dicen que no entienden. Les dan una explicación para que no entienden y luego los culpan de que no entiendan. Entonces, digamos, el supuesto no es que... No, precisamente ese es el supuesto que hay que empezar a cuestionar. El supuesto que hay que empezar a cuestionar es que la filosofía sea triple X, para mayores de 18. No, 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 no. La filosofía no está en la misma categoría que la pornografía, no. La filosofía no es para mayores de 18, porque no es algo vulgar o pornográfico. Simplemente responde a lo más elemental y básico del ser humano, que es su deseo irrestricto de saber. Bueno, qué pena la interrupción, Tania, adelante. No, al contrario, muchas gracias. Yo creo que eso va permitiendo, obviamente, el clarificar. O sea, sí, yo estaba partiendo de este texto del supuesto, pero sí, no de que lo plantea Littman, ¿no? Sino se menciona en la lectura, pero no como el planteamiento de Littman, definitivamente. Bueno, otro tema que se aborda en la lectura es la cuestión de la comunidad de indagación. O sea que quien va a facilitar una comunidad de indagación, pues obviamente tiene que tener pues bien claros los cimientos, bien claro lo que quiere lograr, hacia dónde va, y además tiene que tener un alto contenido, un alto aprendizaje acerca de la ética, de la moral, de los valores, de lógica, porque eso es lo que se busca dentro del desarrollo del pensamiento crítico de las comunidades de diálogo o las comunidades de indagación. Pues cuando se logra que una comunidad realmente sea eso, una comunidad, pues se tiene que notar en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en el respeto que impera dentro de una comunidad, en dejarlos hablar, en dejarlos expresarse, y que a medida que va creciendo una comunidad, pues obviamente va madurando, ¿no? El hecho de dejar hablar, pero dejar hablar el que habla, o sea, en el sentido de que escucha al otro, y no querer sobresalir siempre, ¿no? Que eso a veces pasa mucho con los adultos. Yo lo he notado que luego estamos en consejo técnico, por ejemplo, o en un grupo de maestros, se está hablando, y hay quien, no nos falta, el que a fuerzas quiere hablar, aunque ya lo dijeron 3 personas, pues a fuerzas lo quiere repetir o lo quiere decir, o como para tener la última palabra, ¿no? Y entonces eso no es ser parte de una comunidad, porque a lo mejor podría obviarse todo ese comentario diciendo, estoy de acuerdo con, ¿no? O de acuerdo con el comentario de mi compañero, eso, ¿no? Y entonces, esas son las habilidades de razonamiento y las habilidades de pensamiento que se van desarrollando con la práctica de la comunidad de indagación. Pero eso, pues obviamente lo tiene que conocer el facilitador de una comunidad de diálogo. Aquí quiero compartir otra anécdota, bueno, a lo mejor es de abuso de las anécdotas, ¿no? Pero cuando estaba estudiando la maestría, una ocasión, llevaba a mi hija pequeña porque no tenía dónde dejarla, entonces pues me la llevaba a clases, y yo siempre le llevaba algo para que estuviera entretenida, algunos libros para colorear o cuadernos para dibujar, demás, ¿no? Y entonces en la clase estábamos pues, todos muy atentos. El maestro que estaba coordinando la sesión, bueno, que nos daba la cátedra, dice, pues bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y entonces mi hija levanta la mano
Y yo así de, pero ¿cómo? Yo casi, no te atrevas. Y entonces el maestro le da la palabra y dice mi hija, dice, oye, ¿por qué no hablamos de los cadáveres? Y el maestro se queda, no, son feos. Y le dice mi hija, pero todos nos vamos a morir, entonces, pues no son feos, y son cadáveres, es interesante hablar de ello. Y pero mira, el maestro nunca le rechazó, nunca le dijo, ay, pues tú no sabes o esto, pero sí, o sea, obviamente le contestó y siguió la charla, ¿no? Pasó un momento y después vuelve a preguntar el maestro que si alguien tenía algo que agregar o algo que preguntar, y otra vez mi hija levanta la mano y así de, bueno, oye, ¿por qué no hablamos de los microbios? Y el maestro dice, pero es que de microbios ahorita no estamos, pero es que es interesante porque los microbios provocan enfermedades, aunque también hay microbios que creo que son buenos. Sería bueno hablar. Entonces, mi hija estaba haciendo sus estructuras y mi maestro, afortunadamente, pues bueno, no le dio como que el carpetazo de decir, pues, ¿sabes qué? Tú no eres de este nivel, no participes. Y ya mis compañeros así de, ay, Tania, tenía que ser tu hija. Y yo, híjole, pues qué pena. Y eso que todavía no trabajaba filosofía para niños en ese entonces. Pero bueno. Pero fíjate, perdón, Tania, fíjate que ese ejemplo es muy interesante de algo que yo tocaba en el artículo de los procesos de pensamiento y de aprendizaje del niño no van necesariamente de acuerdo con el discurso del profesor. El profesor está enseñando una cosa, el niño está escuchando eso y sin embargo lo está interpretando y lo está dirigiendo en otra dirección distinta, ¿no? Uno no aprende lo que le enseñan, uno aprende de aquello en lo que está pensando. Por supuesto, la enseñanza que alguien le está enseñando a uno algo, pues influye en su manera de pensar. Pero lo que uno aprende es lo que uno piensa. Pues bueno. Vale, vamos a las preguntas, que hay sí, unas muy claro, interesantes. sí, claro. Digo, bueno, entonces para este texto, o bueno, para esta charla del día de hoy, planteo 3 preguntas. ¿Cómo identificar que hay una comunidad de indagación? La otra, ¿cuáles deben ser las características de un facilitador de filosofía para niños? Y otro, ¿cómo trabajar filosofía para niños en la escuela? Esta última pregunta, considerando a lo mejor la cuestión curricular, porque sí, hace mucho hincapié en la lectura acerca de la filosofía, debe ser tratada como una asignatura con todo el rigor que tiene, pero pues tampoco dejarla de lado, ¿no? Así como de manera exclusiva, y que no es la filosofía desde el punto de vista como de la prepa, ¿no? Los grandes filósofos, y vamos a ver historia, y bueno, pues como que enfrascarnos en ese sentido, sino más bien como que es filosofía para niños, del programa. Y que las copio aquí en el chat, y estas son las 3 preguntitas que quiero compartir el día de hoy. Respecto a la última pregunta, considero que la parte de conceptos y de construcción del yo, pues, bueno, al menos en México lo podemos abordar de manera transversal en formación cívica y ética, en vida saludable y pues ahora educación socioemocional, ¿no? Y bueno, algo en lo que se parecen estas materias es que siempre se pueden trabajar de manera transversal. Pero pues por ahí recuerdo algunos comentarios que nos hacía Marisol al inicio del diplomado, que también las preguntas y esto, no solamente los conceptos, sino la forma de plantear preguntas y de llevar a la indagación,
pues se pueden abordar desde materias como matemáticas para la comprensión de problemas, para la comprensión lectora en español también. Entonces, creo que pues podemos abarcarlo, no filosofía como tal, pero el desarrollo de las habilidades, acompañarlas en diferentes asignaturas y en diferentes momentos de, pues, de nuestro día a día. Sería mi comentario. Y siempre fue la idea de Lippmann, ¿no? Sí, para hacer filosofía en la escuela, no necesariamente tiene que haber una materia que llame filosofía. Se puede hacer filosofía en la escuela en otras áreas, en matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales, incluso en educación física y corporal. Incluso hay gente que es, por ejemplo, profesora de religión y realmente filosofía para niños les ha servido mucho para repensar la educación religiosa, para hacer una educación religiosa más basada en el cuestionamiento, en el examen de las situaciones y no tanto en los dogmas, ¿no? Eso es posible. En muchas partes, filosofía para niños se trabaja o dentro de un plan lector. De hecho, algunas de las novelas que yo he escrito en Colombia se utilizan mucho en plan lector, por ejemplo, Checho y Camio o La Pequeña Tortuga. Hay muchas maneras de hacerlo. Bien, había pedido la palabra primero Marisol y luego entonces va Homero y Eder. Marisol. Bueno, perdón, estoy con la cámara apagada porque tengo mala conexión, pero pensando un poco lo que dice María José, cómo se puede utilizar y lo que tú decías, Diego, que se puede usar hasta en religión. Hace 2 años me invitaron a hacer una corrección de lo que son los libros de catequesis de una congregación de religiosos aquí en el país, de religiosos del Verbo Encarnado. Y cuando me dijeron cuál era la razón por la que me invitaban a hacer la corrección de los catecismos de 6º grado, me dijeron que era como todo el proceso que tenía de preparación en filosofía para niños. Y el proceso de catequesis en este contexto tiene mucho de ir haciendo como una serie de preguntas. Y estamos haciendo una revisión del catecismo, porque así se le llama, y una de las indicaciones de quien me ayudó, de quien me dirigió en el trabajo, fue como revisar las preguntas y ver cuáles se cambian. Y las preguntas vienen siendo en catequesis como un plan de discusión y que va siempre sentado o que lleva como una experiencia de vida. A partir de la experiencia de vida se hace como la discusión o el plan Bueno, y pensaba en la pregunta que hace Tania sobre cuáles son las características de un maestro, de un facilitador de filosofía para niños, y algo que con Eugenio siempre que hay contacto con él o que dirige alguna charla, y que bueno, por supuesto tú lo dices tal vez con diferentes palabras, es que se tiene que ser pedagógicamente fuerte en el tema que se está trabajando. Creo que esa es la primera característica que se debería de tener. Y también él habla de ser filosóficamente humilde, es decir, no pensar que se tienen todas las respuestas. Y otra cosa creo que sería conocer el proceso del trabajo en filosofía para niños, conocer los materiales, conocer los manuales, cómo utilizar los planes de discusión, las actividades, cómo utilizar los materiales alternos que se preparan, poder hacer una planificación, tener claro a dónde vamos. Creo que son cosas que no deben de faltar en un maestro. Y al planificar, pues llevar siempre qué habilidades del pensamiento pretendemos desarrollar en los pequeños, qué concepto se va a trabajar o a clarificar. Pero también pienso que un maestro, un facilitador de educación, de filosofía para niños, porque a veces dicen el maestro de filosofía, es que sea empático con los niños, empático al contexto en el que está trabajando, que sea sensible a esto y que pueda ser capaz de ir construyendo a su grupo desde lo menos
hasta lo más, de utilizar las herramientas que tiene, como dijo María, porque a veces el facilitador no es el que solamente da la sesión, sino es el docente del grupo, que para mí es lo ideal, que quien sea el facilitador sea el docente del grupo, porque entonces permitirá trabajar esa transversalidad de la cual nos habla María José. Creo que serían para Tania como las características que debe tener un facilitador desde lo que yo he aprendido y he trabajado. No, yo de acuerdo, y eso es lo que siempre, eso de ser filosóficamente humilde, eso lo repetía mucho Anne Margaret Char, Matthew Lipman y Eugenio. Yo tengo una formulación un poco distinta. Yo creo que en filosofía, para niños el maestro tiene que ser filosóficamente muy discreto. Él no va a defender posiciones filosóficas a la clase. Él va a acompañar el proceso de indagación de los niños. Entonces, filosóficamente tiene que ser muy discreto, pero muy riguroso y muy inquisitivo. Eso sí, tiene que plantear preguntas permanentes, exigir razones, riguroso. Pedagógicamente tiene que ser muy claro, sobre todo, pero problematizador. Debe saber volver un problema a todo lo que le digan, pero tiene que ser psicológicamente comprensivo, pero muy firme a la hora de cuestionar y de exigir buenas razones. Muy comprensivo, pero muy exigente. Vale, entonces tiene la palabra Homero, Eder y Gabriela. Les pido corticos para que ya nos vamos para el descanso. Homero, adelante. Sí, gracias. Bueno, quiero comentarles a ustedes que pues también se requiere para ser un profesor en filosofía, no para niños, sino en filosofía para adolescentes y adultos. Quiero mencionar, yo que se requiere también de tener esa habilidad para en un momento dado seleccionar lo que uno va a trabajar en cada una de las materias. Lo digo por esto. Desde hace pues más de 25 años que yo trabajo con zonas indígenas en la Universidad Pedagógica con maestros tepehuanos. Y su finalidad era elaborar una propuesta pedagógica sobre ciencias naturales. Entonces viene al caso ahí el documento de la novela de Kiyo Iguzo, o como ustedes le llaman, Pío y Mechos, ¿verdad? Entonces, yo lo que traté de hacer comunidades de indagación para ver el problema que tenían ellos a fondo para elaborar su propuesta. El problema de ellos era la devastación de los bosques y cómo eran los pleitos entre las diversas etnias, entre los mexicaneros, entre los tepehuanes y los huicholes, por la posesión de los terrenos, por la madera, ¿sí? Acá es zona maderera, acá en Durango. Y entonces ellos no les cabía en su mente que podían hacer cambios en cuanto al uso de energéticos. Entonces, mediante diálogos, o sea, comunidades dialógicas que tuvimos una tras otra, ellos empezaron a tener otro tipo de razonamiento y buscar alternativas. Ellos terminaron haciendo propuestas, por ejemplo, de elaboración de estufas solares. Tan efectivas fue porque se utiliza material muy sencillo, ¿sí? Y lograron ellos elaborar esto y lograron cocer frijoles, guisar huevos, etcétera, etcétera. Y no se la creían, ¿verdad? Era algo novedoso para ellos. Y ellos mismos lo descubrieron a través del razonamiento, a través del uso, pues, de todos los elementos que utilizan en la comunidad de indagación. Ese es un ejemplo que les puedo decir como un docente con cualquier materia puede llevar a cabo las comunidades de indagación siempre y cuando no se salga uno del esquema planteado por Lipman, ¿verdad? Claro, necesita uno también hacer ciertas improvisaciones en el momento,
para cuestiones de las lecturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es un caso especial que me pasó. Pero es que cuando tú contabas esa historia, yo me acordaba de una historia muy interesante, desafortunadamente muy poco conocida en América Latina, que es la historia de las reducciones de los jesuitas en el Paraguay. Las reducciones de los jesuitas en el Paraguay fueron todo lo contrario de la conquista española. Los jesuitas que llegaron al Paraguay fueron unos tipos inteligentísimos que tuvieron un contacto con el mundo guaraní magnífico, que crearon esquemas productivos muy interesantes. Desafortunadamente, eso no lo dejaron progresar. La iglesia no los apoyó y sobre todo los terratenientes y particularmente los esclavistas brasileños acabaron con eso. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con filosofía planista? Porque la pedagogía que utilizaron estos jesuitas que fueron allá era muy interesante, era realmente una pedagogía basada en el diálogo intercultural. Hay historias interesantes. Bueno, está la famosa película de La Misión. Fue una pedagogía absolutamente interesante. Yo creo que en ese sentido fue una pedagogía filosófica, porque fue una pedagogía. Ellos lo que intentaron fue entender la mentalidad de los guaraníes, aprender su lengua, pero aportarles organización a su producción. Y lo que hicieron fue una cosa interesantísima. Desgraciadamente, los poderes más tenebrosos, la gente del café, los esclavistas negros del Brasil, arrasaron con todo eso. Bueno, Ever había pedido la palabra, ¿cierto? Okay. Sí, en relación con la primera pregunta, yo creo que uno presupone a veces una actitud de que las personas saben que están en una comunidad de indagación y no lo están, ¿sí? Sobre todo a veces sucede en cuando se trabaja con adultos, porque bueno, los niños, el profesor como que los va incitando para que de verdad se dispongan, pero en los adultos hay muchos miedos a querer, o sea, a uno le hacen preguntas que a veces como que no sabe cómo responder y eso lo llena como un respeto humano, de un miedo, que las personas prefieren callarse o ceder la palabra. Entonces yo creo que una actitud, o sea, de verdad que se necesita, perdón, para identificar estos espacios, es que se está haciendo un trabajo digamos, pedagógico de exploración, ¿sí? Más de una búsqueda de unas verdades absolutas o un punto de vista ya fijo, sino que las comunidades de indagación tienen que ser esos espacios como más abiertos. Y pues respondiendo a la segunda pregunta, yo creo que es una actitud del facilitador, porque muchas veces en escenarios donde el profesor ya viene con una postura, pues cierra esas opciones para que se abra pues esos horizontes de los mismos temas que se están abordando. Eso. Vale, gracias, Ever. Gabriela, y nos vamos al descanso enseguida. Vale. Ok, bueno, pues buenas tardes. Primero una disculpa por llegar después, pero tuve algunas situaciones de trabajo bastante fuertes. Yo, desde mi perspectiva, creo que para identificar que estamos en una comunidad de indagación, que es algo que pocas veces le ponemos la atención y le damos ¿cómo decirlo?, la importancia que tiene, y es que sea un lugar seguro, es que sea ese espacio en donde todos tenemos la capacidad de expresarnos sin temor a ser criticados, sí abiertos a la crítica, sí, pero criticados me refiero en signo de alguna mofa o algo así, sino que lo sentimos un espacio seguro para nosotros. También creo que es el lugar donde cuando identificamos que hay una comunidad, cuando nos damos cuenta que nos estamos escuchando, que estamos realmente poniendo atención, que estamos construyendo a partir de las ideas de los demás. Serían algunos aspectos que creo que serían muy importantes, pero también que el tema que se está abordando no se vea en una sola línea y que no es el docente el que tiene la última palabra, sino creo que aquí también nos damos cuenta en la medida que se profundiza
y todas las ramas en las cuales se puede ver un mismo tema dentro de ese espacio en el que estamos. Creo que ahí realmente estaríamos indagando acerca del tema que tenemos. Y pues para las características del docente, hay algo que no, me parece que no escuché ahorita, que para mí debe de tener una buena formación académica. Decía hace un rato Homero que a veces hay que improvisar, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, pero para poder hacerlo de manera correcta creo que hay que tener una buena formación académica, tener una apertura en cuanto a los temas que se van a tratar y lo que vamos a escuchar, y justamente también lo uno a tener una buena escucha. Como docentes también deberíamos de tener una flexibilidad de nuestro propio pensamiento, no nada más pedirlo a los chicos, sino nosotros también tenerlo. También creo que es importante que el docente tenga esa disposición para considerar las diferentes alternativas de lo que se está planteando en el aula. Obviamente, alguien que es paciente pero constante, que no suelte el hilo de lo que se está tratando. Creo que también algo muy importante en un docente que trabaja filosofía en una comunidad de investigación es que debe de ser empático, porque esto es algo que a veces no lo vemos muy seguido, pero creo que es algo en lo que debemos de trabajar como docentes que trabajamos de esta manera, es justamente la empatía. También ver las situaciones que se nos presentan desde diversas perspectivas, y algo también que creo que es muy importante en un docente es el poder adaptarse a las circunstancias, los diferentes contextos en los que estamos, porque a veces queremos actuar de la misma manera en todos los lugares, y los contextos cambian, los contextos también se mueven. Y yo estoy muy de acuerdo en que filosofía para niños se puede trabajar en la escuela desde diferentes asignaturas, ni siquiera lo pongo en tela de juicio, pero creo también que es importante tener la clase de filosofía tal cual, o sea, darle su espacio a la sesión de filosofía, y como pues la mayoría que hemos estudiado en esto, mínimo una o dos veces por semana. Perdón, gracias. Antes de darle la palabra a Marta, quería recoger algo breve que insinuó en alguna parte de su comentario, Tania, que tiene que ver con qué signos hay de que alguien piensa por sí mismo. Y yo creo que si uno recoge lo que dice Lippmann al respecto, hay 4 o 5 signos muy básicos. El primero es que hace el intento por razonar bien. El que piensa por sí mismo no simplemente coge ideas de otros y las repite, sino que las ideas las examina y va razonando sobre ellas. Es un primer signo. Si uno ve que alguien razona bien, dice, este tipo piensa por su cuenta y no simplemente repite lo que oye de otros. Un segundo signo también se acaba de tocar hace poco, que es busca alternativas. Es decir, no se queda con que las cosas son así y de una única manera, sino que piensa en posibilidades, busca alternativas y dice, bueno, ¿y por qué no podría ser así? Creo que es así, pero podría ser de esta. Tiene alternativas para. Un tercer signo muy claro de que alguien piensa por sí mismo es que expresa creencias propias y es capaz de justificarlas con buenas razones. O sea, es capaz de tomar posturas, en último término. Capaz de decir, vea, yo creo esto, y lo creo por esto y por esto. Da razones, no solo expresa creencias, sino da razones, buenas razones para creer. Cuarto signo clave, tiene conocimiento. Es que para pensar no se puede pensar en abstracto. Pensar
mejor y pensar por uno mismo supone que uno sabe de qué está hablando. Maneja información, tiene conocimiento y además hace el esfuerzo por ver las cosas desde distintas perspectivas. Y finalmente, hay un elemento clave del pensar por uno mismo en el que siempre insistirá Matthew Lipman como discípulo de Dewey, y es que la persona que piensa por sí mismo es alguien en capacidad de aprender de la experiencia. No solo aprende lo que le enseñan, sino que lo que experimenta, las experiencias que tienen en la vida, le dan que pensar y las elabora, reflexiona sobre ellas, saca conclusiones propias. Es alguien que tiene capacidad de aprender de la experiencia. Bueno, dicho lo anterior, vamos a entrar un poco en la parte más, yo diría un poco más técnica de la pedagogía propia de filosofía para niños. Vamos a ocupar de las competencias, que es de lo que nos va a hablar Marta, y luego vamos a trabajar un poco como las herramientas claves con las que nos propone trabajar Lipman en filosofía para niños a partir del comentario de María José. Adelante, Marta. Gracias, Diego. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el artículo y las competencias filosóficas, una mirada desde la perspectiva de filosofía para niños, en el que Diego nos hace una propuesta para hacer compatible el programa de educación formal dentro del paradigma de las competencias que propone oficialmente el Ministerio de Educación en Colombia o la Secretaría de Educación en México, que por cierto ya no se trabaja con competencias, si es que no estoy equivocada, pero ya en el nuevo modelo educativo ya no aparece como eje de trabajo. Sin embargo, siguen siendo una guía para la formación del individuo. Y entonces yo creo que sería muy interesante el poder hacer equiparables ambas competencias y brindarle al profesor esta brújula para que guíe más fácilmente su tarea educativa, para que aun cuando Diego cuestiona desde el aprendizaje filosófico si es legítimo pretender planificar el aprendizaje de otro, estamos acostumbrados a que nos pidan la planeación mensual, bimestral, semestral y hasta anual, y tenemos que entregar esos documentos en las escuelas, y entonces estamos habituados a trabajar con esta forma de pensar. Y entonces considero que la propuesta que nos comparte Diego de hacer compatibles ambas competencias, sobre todo para el maestro, que es el pilar dentro del salón de clase, tanto para el desarrollo de la educación formal como para el programa de filosofía para niños, podría yo suponer que es una herramienta que tenga el maestro a la mano y que de esa manera sea más pertinente el trabajo que realice para sus alumnos. Desde mi punto de vista, esta compilación ordenada y se vale decir jerarquizada de las competencias filosóficas, tanto de las básicas, las específicas y las de orden superior, es ya en sí misma una aportación didáctica importante. Yo todavía no conozco el programa y desde fuera, sin haber revisado los manuales o las novelas, a mí me parece que esta descripción nutre y le aporta al maestro una guía muy importante. Y si esa propuesta que hace Diego de aprovechar ambos currículums para proponer esta sistematicidad del trabajo se puede llevar a cabo en el corto plazo,
pues sería muy interesante. A mí me parece que a lo mejor se puede hacer a través de grupos de discusión, de trabajo, de comunidades de indagación, con maestros que hayan vivido ya la experiencia de desarrollar filosofía para niños en sus aulas, y se puede hacer organizándolos por bloques de trabajo, por la misma forma en la que está propuesto por niveles este mismo trabajo, y estos talleres podrían hacerse considerando los grados elementales, el preescolar y los primeros grados, primero y segundo, y luego el segundo nivel de las competencias filosóficas generales por el tercero y de tercero a quinto grado, y así como lo propone Diego, sería muy provechoso. Yo no sé si es lo que yo he andado buscando, esta sistematicidad en el proceso de construcción, y por eso es que me parece tan pertinente, o si ya existe y sería una manera de complementarlo, pero de todas maneras, por esa razón, a mí me pareció muy interesante, y desde que se comentó que se iba a hablar de competencias, yo quise tomar el tema. Y mis preguntas son: yo conozco los programas desde el enfoque escolar, y desde fuera me parece una propuesta muy pertinente, pero les pregunto a los maestros que sí tienen la experiencia de haber trabajado en el aula. ¿Es evidente la compatibilidad entre los objetivos del currículum de educación formal y los objetivos del programa de formación de filosofía para niños? ¿Cuál es la viabilidad de complementar esta propuesta en el corto plazo, y qué se requeriría para ello? Y pongo las preguntas en el chat. Vale, muchas gracias, Marta. Creo que nos planteó una pregunta más específica a las personas que ya han aplicado filosofía para niños en el aula, y quisiera escuchar, Marta, el testimonio de algunos de ustedes, a ver quién le quiere responder a Marta a esa pregunta que le planteé. Adelante, Ernesto. Bueno, pues en mi experiencia y en la del colegio donde estuve, me tocó muchos años trabajar con el programa. Yo diría que a lo mejor la palabra que me cuestionaría es evidente, porque no sé si la conexión es evidente, esa compatibilidad, porque depende un poco del grado, de la etapa, en algunas puede ser más, menos. Creo que sí hay una compatibilidad muy clara no en los objetivos de contenidos curriculares clásicos, ¿no? Me refiero a contenidos, conocimientos de asignaturas, campos formativos, pero sí en los perfiles ya de competencias, habilidades, sí me parece que sí hay algunos más evidentes que otros. Claro, lo interesante es, al menos en la experiencia, insisto, de nosotros, es que ha sido que te permite darle mucho más cuerpo a cosas que a veces en los programas escolares son, o programas oficiales de los países, son bastante generales, ¿no? Hablar de pensamiento crítico, se me ocurre, es uno de esos clásicos que hoy día es difícil encontrar una propuesta en el mundo que no hable de formar personas críticas y creativas, por ejemplo, ¿no? El pensamiento crítico y la creatividad son de esos casi obligados, y sin embargo en la mayoría de esos programas no hay mucha luz de por dónde hacer eso, y creo que ahí es donde el proyecto de filosofía para niños ayuda, entre muchas otras cosas, pero hablando de esto que propone Marta, de esta compatibilidad, yo diría que ayuda a darle cuerpo a eso que a veces nos queda un poco en el aire en los programas, ¿no? En México en particular sí fue interesante en la reforma del 17, en la formación de cívica, en los programas de formación cívica y ética se intentó vincular y justificar de alguna manera que habría alguna relación entre
los contenidos de cívica y ética y la lógica de trabajo de la comunidad de indagación de filosofía para niños. Fue más o menos discreto el planteamiento, pero estaba sugerido por momentos. Claro, los materiales en general no eran congruentes con eso, pero sí se planteaba en varias guías para docentes y en varios materiales para docentes. Entonces sí es muy interesante esto que plantea aquí Marta, porque eh, como decía también Gaby, ¿no? O sea, sin quitarle el lugar a la comunidad, al espacio de filosofía para niños en la escuela, cuando uno ve esas conexiones, que también es interesante, justo en el texto, en uno de los textos que leímos, pues Lippmann se cuestiona, ¿no? El decir si hasta dónde esto forma, más que cuestionarse, o sea, reconoce el límite de poder afirmar si al hacer esto vamos a lograr ciertas cosas que están más allá del programa, pero creo que los años, el tiempo y ciertas investigaciones nos han mostrado que sí hay una complementación muy interesante, ¿no? Me parece. Yo quisiera agregar algo muy breve a lo que dice Ernesto. Yo creo que filosofía para niños es compatible con los currículos de muchos países, exceptuando con los currículos de los países donde se pretende imponer una dictadura, una ideología de izquierda o de derecha, exceptuando en aquellos países en donde la libertad de pensamiento no existe. Pero en un país con una democracia básica, filosofía para niños es bastante compatible, porque está construida sobre unos criterios filosóficos, psicológicos, pedagógicos, creo yo, bastante universales. A nadie le resulta extraño hablar de pensamiento crítico, o a nadie tendría por qué resultarle extraño hablar de comunidad de indagación, y a nadie le resulta extraño que el programa de Lippmann esté escrito con un criterio evolutivo. Las novelas tienen un cierto orden, pensados para edades, necesidades, problemas, escrita en un lenguaje asequible a los niños, etc. En últimas, materiales sencillos, que son fáciles de conseguir, que no son costosos, todo eso lo hace compatible. Pero, yo siempre insisto en dos cosas. Uno, hay que adaptarlo culturalmente. Hay que adaptarlo culturalmente. No es solo traducir del inglés al español, es reescribirlo desde otras circunstancias. Ese siempre fue mi esfuerzo. Traducir y adaptar culturalmente. Y segundo, hay que integrarlo al currículo. Esa ya es una tarea. Yo he intentado colaborar un poco en eso, pero esa no es la tarea fuerte mía. Mi tarea fuerte ha sido traducir, escribir, etcétera. Esas dos cosas son esenciales. Adaptarlo culturalmente e integrarlo al currículo escolar, porque creo que sí puede ser compatible. Vale, estamos en orden, si no estoy mal. Estaba primero Marisol, luego María José, Gabriela y Homero. Adelante. Marisol. Les pido Bien. que seamos breves porque nos falta la intervención de María José. Sí, Marisol. Ok, gracias. Cuando leo la pregunta que dice que si es evidente la compatibilidad entre los objetivos del currículum de educación formal y de filosofía para niños, puedo pensar en que nosotros estamos hablando de filosofía para niños y como que si nos ubicáramos solamente en los niños de edad preescolar y a lo mejor hasta secundaria. Pero una de las cosas que he sabido últimamente es, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Tere de la Garza y creo que Eugenio Echeverría en la construcción de los temas selectos de filosofía para las escuelas, bachilleratos tecnológicos aquí en México, y en donde los temas se abordan desde una perspectiva de comunidad de diálogo. No sé si todos los maestros estén capacitados para hacerlo, porque creo que se necesita esa parte de capacitación, pero creo que sí puede ser compatible, Marta, y creo que lo mejor sería que la filosofía se abordara desde lo que es la comunidad de indagación y no ver filosofía como el aprender los conceptos, el aprender lo que dice ciertos ¿cómo se llaman? Ciertos autores, más bien desde la vivencia, sin quitarle la importancia que tiene el conocimiento de los autores y de las corrientes filosóficas.
pero creo que es altamente compatible. Y bueno, tenemos 40 años de estar trabajando en México con filosofía para niños y todavía no es posible que llegue a todos los lugares. Creo que ha sido a mediano plazo, pero de nosotros depende que pueda acortarse ese tiempo. Gracias, Marisol. Estaba a continuación María José. Gracias. Pues respecto a la última pregunta de qué se requiere, considero que se necesita muchísimo conocimiento de los docentes, pues del propio currículum, porque desde ahí, bueno, desde mi experiencia, desde el plan 2011 se muestran algunas señales que se pueden abarcar desde filosofía. No sé si como una estrategia o como una herramienta que nos ayude a favorecer ese currículum que esté escrito, pero también el currículum oculto de nuestros planes de estudio. Pero sí considero que necesitamos nosotros como maestros de educación básica al menos conocer muy bien nuestro currículum y pues tener experiencia en esta parte de filosofía para poder compaginarlos y llevarlos hacia el mismo fin. Gracias, María José. Homero. Seguía Gabriela, pero si gustan. Bueno, Gabriela. Si gustas, Homero, ya tienes abierto tu audio y ahorita ya, espero. Correcto. Bueno, a mí me parece muy interesante tu propuesta, Diego, porque realmente abarca toda una, vamos, estructura curricular acoplada principalmente a las universidades, ¿sí? Porque, bueno, yo lo veo de esta manera. Es un problema político fuerte el tratar de introducir un currículum que no está cuadrando con los currículums que propone la SEP de aquí de México, ¿verdad? Aquí yo veo este problema. Mira, en la universidad donde yo trabajo, la Universidad Pedagógica de Durango, hay aproximadamente 85, 90 profesores. Y realmente el único que practica la filosofía para niños, yo soy el único que está ahí desolotando. Yo practico la filosofía para niños con todos mis grupos que me tocan, pero a pesar de que se trabaja por competencias, ¿sí?, en la universidad, pues entonces sería difícil que una universidad introdujera la propuesta que tienes en mente. A mí me parece muy buena propuesta y que podría ser muy viable, pero se requiere una formación de profesores, un superprofesor o muchos superprofesores que estén abarcando todas las áreas de competencia, desde preescolar hasta profesional, ¿sí? Y ahí es un problema de formación de profesores por parte de los centros de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Ese sería una limitante, que yo lo veo viable y lo veo muy bien porque pormenorizas cada uno de de las competencias que se deben de trabajar en los diferentes niveles. Desafortunadamente también en las universidades, te digo porque aquí en esta universidad al menos existe la mayor parte de los profesores que trabajan en educación básica. Cuando trabajamos prácticas profesionales, los profesores de educación básica no visualizan ni la educación media superior, ni tampoco la educación profesional. Y sin embargo, los muchachos que están estudiando la licenciatura en Ciencias de la Educación abarcan esos ámbitos profesionales, ¿sí? Digo, de competencia, ¿sí? Entonces, es difícil de que los profesores que ya tienen una mentalidad hacia la educación básica, de que se manejan, pero al dedillo, que todas las cosas que tienen que reportar ante la SEP y que se llevan la mayor parte del tiempo en eso y muy poca efectividad para con los niños, porque así los obliga la SEP, ¿sí? Entonces, vemos un problema complejo para poder acoplar esa estructura curricular tuya al sistema básico, bueno, en fin, en todos los sistemas aquí en México, no sé, ahí en Colombia.
Gracias, Homero. Escuchemos a Gabriela brevemente y yo hago una consideración final sobre este punto para darle la palabra a María José. Ok. Bueno, pues la primera pregunta creo que es muy evidente. El plan y programas de estudio nos da muchos qués. Filosofía para niños nos da muchos cómo. Y creo que de las relaciones que podemos percibir que hay entre lo que hacemos en Filosofía para niños y planes y programas es yéndonos al mismo perfil de egreso. Un ejemplo, yo el que más manejo es el de educación básica. Ahí nos piden que los alumnos al egresar de educación básica se comuniquen con confianza y eficacia. Al trabajar filosofía para niños, pues regularmente van a cumplir con esta parte, que desarrollen su pensamiento crítico y resuelvan problemas con creatividad. Es algo que todo el tiempo se está haciendo dentro de las comunidades de investigación, que muestre responsabilidad por el medio ambiente. Hay muchos temas que en esta propuesta se trastocan que tienen que ver con el medio ambiente y creo que desde ahí está muy presente. En tu pregunta 2, Marta, no sé si es la viabilidad de complementar lo que te piden los programas con filosofía para niños o la viabilidad para implementar en corto plazo la propuesta de filosofía para niños, porque creo que ahí serían dos cosas diferentes, ¿no? Sí, es más bien hacia la segunda. Ok, si se trata de implementar, bueno, pues primero necesitas un proceso de formación, pero aquí la manera en que se trabaja, por ejemplo, en México, es que tomas un primer módulo, que son aproximadamente 30 horas de trabajo, y después vas a tu grupo y haces tus prácticas. Regresas al segundo módulo para que se hagan retroalimentaciones de cada una de esas prácticas que se realizaron. Entonces, aquí creo que primero es quitarnos la idea. Yo antes no entendía mucho el sentido del diplomado porque estaba estructurada así, ahora creo que lo entiendo bastante bien. Tiene que ver muchísimo con la parte de que nosotros como docentes nos forman para tener la verdad absoluta. Y aquí vas haciéndote en el camino junto con los estudiantes. Es una manera de ir construyendo realmente juntos. Entonces creo que puedes implementarla en un corto plazo, siempre y cuando también tengas un acompañamiento, un seguimiento en el cual hacerlo. Y bueno, creo que ahí ya te estoy contestando un poco la pregunta número 3, que tiene que ver con ese qué se requiere para hacerlo, es formarse en, porque muchas veces creo que a todos los que somos, sobre todo formadores, que nos toca ir a revisar grupos, te encuentras con los compañeros que agarran el manual como un libro de textos, un instructivo, y hasta les dan las hojitas a los niños y le dicen, a ver, pónganse a contestar este cuestionario. No, filosofía para niños no es un cuestionario. Hay que dialogar, hay que hacer muchas cosas en el aula. Primero, comenzar a construir una comunidad y que es un pre para filosofar. Sí, Diego, adelante. No, es que estoy preocupado porque no le va a quedar mucho tiempo a María José. Déjame, yo termino una cosita de lo que tú dijiste. La pregunta de la viabilidad que plantea Marta tiene 3 partes. Y es qué se puede y se debe hacer con filosofía para niños. Hay una cosa que es aplicarlo como un currículo. Eso es una opción muy válida y esa es la tradicional y para la que la gente se prepara. Pero además de aplicar el programa, se puede adaptar a necesidades sociales distintas. Hay gente que trabaja con filosofía para niños no en el aula, sino trabajando en cárceles de menores, por ejemplo. Aquí en Colombia hay experiencias. O trabajando en las calles, o bueno, hay cantidad de posibilidades. Y la tercera pero lo tercero es cómo a partir de filosofía para niños se pueden generar propuestas educativas formales e informales de muy diverso tipo y en muy diversos campos del saber. Filosofía para niños tiene proyecciones muy diversas y eso es implementar filosofía para niños, no solo llevarlo al aula, Claro. llevar la filosofía al mundo. Eso decía Cicerón de Sócrates. Cicerón decía que Sócrates
bajó la filosofía de los cielos y la introdujo en las ciudades y en las plazas de mercado. Bueno, filosofía para niños quiere hacer eso en buena parte. Bajar la filosofía ya del Olimpo de la academia filosófica y que vaya a las aulas y a las cárceles y a las calles. Hay mucho que hacer. Bueno, María José, Gracias. te vamos a dejar y vamos a dar un tiempito adicional para que María José pueda presentar lo que nos preparó. Gracias, María José. Gracias. Bueno, el comentario que realicé fue sobre actividades para desplegar la filosofía con niñas y niños. Y bueno, habla de los planes de discusión y de los ejercicios. En este sentido, para mí como lo que más llamó la atención fue pues que sí, filosofía para niños te permite diversificar o experimentar, pero pues también está esta otra parte que hemos trabajado que se requiere de una estructura y pues de una fortaleza pedagógica que nos permita llegar al logro de estos objetivos. Y en este sentido, creo que este es uno de los retos que más enfrentamos, o al menos así lo he vivido yo, ¿no? O sea, el saber cuándo improvisar, cuándo no, qué puedo hacer o hasta qué punto puedo improvisar y cambiar lo que está en los manuales o lo que está en las novelas, pues sin dejar de lado la línea en la que vamos y que también esta otra parte, que el seguirlo de manera, como decía Gaby, de aquí está el manual, aquí está la novela, llévalo de esta forma, pues cómo hacer para que no se vuelva algo lineal o algo aburrido. Y bueno, en este sentido, en el texto se nos planteaba pues la importancia de identificar aquellas sesiones que sí son filosóficas, de las que no lo son, de las que son pseudo filosóficas, y pues hablaba también de que en muchas ocasiones pues esto depende de las circunstancias bajo las cuales pues nos estamos enfrentando. Y bueno, ahorita que Marisol hablaba del ser empático, bueno, y ligándolo con el comentario, pues mi pregunta era hasta qué punto ser empático o es ser objetivo o ser, o ser subjetivo durante la sesión. Y bueno, retomando los planes de discusión, pues se entienden como un grupo de preguntas que generalmente giran en torno a un concepto o a un problema, mientras que los ejercicios filosóficos buscan la ejemplificación y pues también ampliar un poco más examinar la lógica de las afirmaciones y pues cultivar el juicio por medio de comparaciones. Este es algo que yo no había entendido, o más bien nunca me había puesto como a analizar cuál era el propósito de cada tipo de ejercicio, pero pues bueno, en la lectura nos permite profundizar. Creo que sí es como complicado el ir identificando hacia dónde va o poderlo tener presente sin analizarlo con tanto detalle. Y bueno, a pesar de las características tanto de los ejercicios filosóficos como de los planes de discusión, pues tenemos claro que favorecen la creatividad de nuestros estudiantes y pues no solamente de manera personal, sino que también favorecen la cooperación en la investigación en la que se está llevando a cabo en la comunidad. A partir de esto y de pues el cuestionamiento tanto de los planes de discusión como de las comunidades de diálogo, mis preguntas son, ¿cómo mediar el uso de planes de discusión y de los ejercicios filosóficos? Y si hay alguna sugerencia para elegir u optar el uso de algunos de ellos. También, ¿qué criterios se requieren para poder afirmar que tanto el plan de discusión como el ejercicio filosófico cumplieron con el programa de filosofía para niños? En este sentido, pues lo que nos hemos cuestionado, ¿cómo saber que estos ejercicios no se convirtieron solo como en una charla, sino que realmente se cumplieron con los objetivos del programa? Y por último, ¿qué modificaciones serían válidas tanto en los planes como en los ejercicios que están propuestos en los manuales? Y cómo evitar que estas modificaciones modifiquen los objetivos centrales del programa. Creo que mis preguntas van mucho como a la parte práctica, ¿no? El saber hasta dónde y el saber cómo. Creo que sí lo vas tomando desde la parte de la experiencia, pero siempre, o al menos en mi persona, me ha quedado como esa duda de qué tanto puedo ir modificando o hasta dónde está permitido hacerlo, pues para no ser ni un programa lineal ni tampoco un programa que divague. Y pues están las preguntas en el chat.
Vale, María José, gracias. Bueno, tenemos unos minuticos adicionales para comentar lo que nos ha planteado María José. Yo solo quería hacer una consideración. Este texto hay que leerlo con mucho cuidado. Aparentemente es un texto muy sencillo donde Matthew Lipman nos pone ejemplos que ya encontramos en los manuales de él. No, pero le da un sentido muy especial al ejercicio y al plan de discusión, porque la filosofía requiere práctica. Los hábitos no se afianzan sino mediante ejercicios, mediante una ejercitación permanente. Y la filosofía no es solo discutir. Hay muchos que creen que la filosofía, la discusión es todo. No, la filosofía no es solo discutir. El ejercicio filosófico también es hacer distinciones conceptuales, y eso se hace con muchos ejercicios. Es también interpretar situaciones, y eso se hace con muchos ejercicios. Es también recrear los conceptos corporalmente a través de la expresión artística, etc. Y eso se hace con ejercicios. Es también no solo conceptualizar, sino comprender el proceso que va desde la percepción al concepto. Y eso se hace con ejercicios. Entonces, el ejercicio en filosofía es muy importante. Nosotros no acostumbramos que hacer filosofía es leer textos y discutir textos. No, es también ejercitarse. Esto tiene una práctica. Por supuesto, los ejercicios de lógica son muy importantes. Por supuesto, ejercicios como los dilemas éticos son muy importantes en la formación ética. Por supuesto, los ejercicios de escritura, que son tan esenciales para Lipman, son un camino para expresar el pensamiento filosófico. La filosofía se hace con ejercicios, con planes de discusión, porque esto es como un plan de entrenamiento también. Hacer filosofía es entrenar a los niños y a los jóvenes en ese pensamiento riguroso y profundo que exige ser un ciudadano, un auténtico ciudadano en una democracia. Bueno, ya dije lo que quería decir, entonces quiero oír otros comentarios. Sí, Gabriela. Bueno, en la primera pregunta de alguna sugerencia para elegir o optar por el uso de algunos de ellos. Mira, como se ve cuando se preparan en los diplomados, Majo, pues tiene mucho que ver también con el interés del niño. Pero también dentro de estos manuales hay ideas principales, que esas en alguno de los momentos de las sesiones es muy importante retomarlos. Es sumamente importante retomarlos, entonces sería parte de las sugerencias de optar por algunos de ellos. ¿Qué necesitas? Pues bueno, retomo parte de lo que decía antes, creo que un docente que trabaja filosofía para niños hablaba de su preparación académica y tiene que ver justo con esto. En la medida que yo revise mis manuales y demás, cuando surjan ciertos temas con mis chicos, sé a qué planes de discusión remitirme o los tengo seleccionados previos a, ya sé qué van a leer o qué es lo que, hacia dónde, qué temas pudieran surgir, que a veces no sale ninguno de esos, ¿verdad? Y es válido y hay que darle la importancia que tiene. Sin embargo, sí es importante en algún momento de las sesiones retomar esos que te plantean, sobre todo en las ideas principales. Y el manual, desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con la escucha del docente. Por eso es que voy a relacionar lo que hemos venido viendo con tu pregunta. Si yo estoy a la escucha y veo que mi sesión se está muriendo, se está tornando pues muy repetitiva, que ya no estamos profundizando, justamente es el momento de echar mano de mi plan de discusión y agarrar de ahí una pregunta que detone nuevamente la discusión, que le ponga sabor, que podamos profundizar en lo que estamos haciendo. En cuanto a las modificaciones, perdón, Diego. Una observación, Gabriela. Mira, yo insistiría en la idea de que el manual es una caja de herramientas. Claro, exacto, esa es la palabra. El epígrafe que yo puse en el texto de las competencias, que está tomado de Lipman, él utiliza también eso, ¿no? Una caja de herramientas. Usted tiene que tener muchas herramientas. Claro. ¿Cuáles va a usar? Las que sean adecuadas
para la situación, ¿cierto? Si tiene que soltar un tornillo, pues para eso no le sirve un martillo, como no le sirve un destornillador para clavar una puntilla. Tiene que tener muchas herramientas, saber cuál es la adecuada a la situación, escogerla, puede reinterpretarla como hacen los mecánicos que componen herramientas. Hay cierta libertad para usarlas. Vuelvo a insistir en lo que sí, insiste Lippmann. Conservar la integridad de la disciplina. Utilice esas herramientas, cámbiale preguntas, reformule otra, sí, pero no la vuelva a terapia. Pero no la vuelva una forma de adoctrinamiento. Porque ahí lo que está atentando es contra la integridad de la filosofía. No está haciendo ejercicio filosófico. Se está dejando llevar por lo pseudo filosófico. Por lo que es propiamente filosófico, no. ¿Qué es lo propiamente filosófico? El plantear preguntas, el revisar el razonamiento, el buscar supuestos, el prever consecuencias, examinar el lenguaje, todas esas cosas, ¿no? Entonces uno hay que saber usar las herramientas de acuerdo a la situación, pero siempre conservando la integridad de la filosofía. Qué pena, Gabriela, que la interrumpí. Ok, no te preocupes, Diego. En cuanto a la segunda pregunta, te la voy a contestar con algo que me gusta mucho y que es de Lippmann, y si no mal recuerdo está en su manual de una que conocemos aquí en México como Filio, Episteme, y donde él justamente nos dice que el trabajo que nos presenta es algo que él hizo, pero que toca a las nuevas generaciones reescribir, hacer cosas nuevas. Entonces, imagínate cuánta libertad tenemos para modificar o hacer maravillas con lo que él ya nos puso en la mesa. Depende de nosotros cómo las vamos transformando, que creo que ahí me inspira mucho esa respuesta para tu pregunta número 2. Y cómo evitar que se modifique su objetivo central. Híjole, Majo, pues eso creo que ya Diego dio la respuesta ahorita con lo que decía, es darnos cuenta que realmente estamos haciendo una discusión filosófica, que no estamos haciendo una charla de otra cosa, y coincido mucho con él. Aquí no se trata nada más del desarrollo de habilidades, sino se trata realmente de repensar lo que ya estamos pensando. Me atrevo a decir, movernos de nuestras verdades tentativas que tenemos para construir cosas nuevas. Entonces, creo que si nosotros seguimos con esos principios, difícilmente vamos a modificar los objetivos centrales de esta propuesta, porque a veces sí los modificamos porque terminamos haciendo un taller de lectura y no precisamente filosofía en las aulas. Déjame termino con una experiencia. Ya terminé, Diego. Sí, vale. Termino con una experiencia concreta de qué tanto se puede modificar, que es la pregunta de María José. Yo reescribí prácticamente por completo Mark, la novela de Lippmann. Tomé el texto en inglés, lo traduje tal cual. Luego lo examiné, vi que había 2 o 3 pasajes que no tenían ningún sentido en un país como el nuestro. Había una discusión sobre la 5ª enmienda de la Constitución americana. Había una discusión sobre si al juez había que decirle mister o no se le decía amigo. Eso era una discusión, a lo mejor allá es muy relevante para nosotros. No. Entonces hay cosas que suprimí, 2 o 3 detallitos muy concretos. Hay cosas que yo agregué. En la novela original de Lippmann, por ejemplo, no existe un diálogo entre Marcos y María, que son hermanos gemelos. Y es muy interesante la charla de 2 hermanos gemelos cuando uno está en crisis, ¿no? Yo hice una reinvención un poco más compleja de la noción de democracia, que era una noción genérica en la novela original de Lippmann. Eso me obligó a cambiar y a introducir otra serie de pedazos nuevos e incluso a introducir elementos que no estaban en otras partes. Lippmann nunca tuvo problema con eso. Yo le mandé el texto
Y él me autorizó, me dijo, yo creo que lo importante es conservar los núcleos filosóficos fundamentales. Y en muchas cuando yo se lo envié, que me dijo, me mandó razón, me dijo, y le dijo a mucha gente, esto que hizo Diego en Colombia es lo que yo quiero que hagan todos. Yo no quiero que repitan lo mismo. Partan de lo que yo hice, reinvéntenlo, hagan cosas nuevas, pero siempre sin perder los significados filosóficos fundamentales. Eso es lo que no se puede perder, ni en las novelas, ni en los manuales, ni en los planes de discusión, ni en ninguna parte. Vale, terminamos por hoy. Muchas gracias. Dentro de 8 días tenemos otro tema nuevo, que es el lugar de la narración en filosofía. Estaba Tania con la mano levantada, Diego. Así, Tania, muy breve. Brevísimo, brevísimo. Nada más para agregar que en una charla que tuve con Angélica Sátiro, quien también estuvo con Littman, comentaba algo parecido, ¿no? Que Littman le decía que no reprodujera, o sea, que no repitiera, sino que creara. Entonces, digo, pues muy, muy ad hoc para hacer nada más mención de ello.